Bueno, continuando con una tercera parte de nuestras explicaciones, seguimos con el producto del servicio como lo habíamos mencionado anteriormente. En esta parte lo que debemos de tener en cuenta y lo primero que debemos hacer es, es describir de manera corta, obviamente, el nombre de los productos. Ahora, el simulador nos da solamente la capacidad hasta 5 productos, no nos da a partir del sexto. En caso tal de que tengan más de 6 productos, entonces lo pueden hacer a través de líneas de productos. Por ejemplo, si estamos hablando de productos de aseo, podemos tener el jabón de baño, el jabón líquido para las manos, el jabón líquido para los pisos, e inclusivemente el jabón para lavar la ropa. Si vemos estos 4 productos, los podemos clasificar como una línea hogar, línea de productos para el hogar, y así estamos encerrando 4 productos en una sola línea de productos. Entonces esto nos facilitaría muchísimo mejor la comprensión en caso de que tengamos más de 5 referencias. Lo otro que debemos de tener en cuenta es que debemos llenar las primeras casillitas para el año en curso. Entonces necesitamos saber cuáles son las cantidades por año para cada una de las referencias. En ese sentido, entonces nos tenemos que concentrar en el mercado potencial y en el mercado objetivo. ¿De dónde va a salir toda esta información? Obviamente tiene que salir del estudio del mercado o del plan de mercadeo en función de su plan de venta, ¿cierto? Porque son los 3 elementos fundamentales del estudio de mercado. En el estudio de mercado se hace inteligencia de mercados, se hace el plan de mercadeo y se hace el plan de ventas. Muy bien. Entonces, en el mercado potencial ustedes debieron haber consultado cuál va a ser el potencial del mercado o cuál va a ser los clientes potenciales en las cuales se les puede vender posiblemente, ¿cierto? En este sentido, pues entonces digamos que dentro de los datos del potencial de mercados que ustedes extrajeron, en función de esa información, fueron 2.350.000 personas. Muy bien. Una vez se tiene esta información, entonces yo empiezo a tantear, a mirar realmente cuáles son mis capacidades en el proyecto. Entonces, según mis recursos, según mis instalaciones, según los recursos financieros, según los recursos de conocimientos, etcétera, etcétera, determino si realmente soy capaz de atender a 2.350.000 personas, por decirlo de alguna manera. Es así entonces que cogemos este valor, lo dividimos entre 12 y nos dará que debemos tener una producción mensual de 195.834 unidades. Entonces uno se preguntará, bueno, según mis capacidades, en función de instalaciones, en función de dinero, etcétera, etcétera, seré capaz de atender a todas estas personas. En caso de que no, si la respuesta es afirmativa, no hay líos, continuamos con el proceso. Pero en caso de que no se pueda, entonces debemos recurrir a algo que se llama el mercado objetivo. Y ese mercado objetivo, pues, lo debemos buscar en función también de un tanteo, pero la idea es sacar un pedazo de torta del mercado potencial. Entonces lo podemos hacer con los siguientes cálculos. Yo cojo nuevamente mi mercado potencial y lo voy a multiplicar por un pedacito de torta, o sea, se haga un tanteo de qué porcentaje estaré en capacidad de atender según la magnitud del mercado potencial. Entonces empiezo con, digamos, con valores pequeños, en este caso con el 1%, ¿cierto? Entonces, mirando el 1% me indica que el mercado objetivo es de 23.500 unidades. Ahora, resulta ser
que puede ser que lo vea muy pequeño, pero para poder estar seguros entonces hacemos unos cálculos adicionales. Cogemos nuevamente este valor y lo dividimos sobre los 12 meses que tiene el año y me dice que en el mes debo fabricar 1958 unidades o prestar 1959 servicios. Para estar muchísimo más seguro, entonces cojo este valor y lo divido sobre el número de días laborales, en este caso 25, y me genera 78 unidades diarias o 78 servicios prestados. En caso, por ejemplo, de una agencia de turismo o en caso de, no sé, asesorías y consultorías, ¿cierto? Ahora, si uno dice en asesorías y consultorías que yo voy a dar 78 asesorías diarias, a no ser de que tengas o a no ser de que se tenga varios digamos consultores o varios asesores, pues esa meta se ve un poco complicada de alcanzar, ¿cierto? En ese sentido, si se puede cumplir o no se puede cumplir, lo que debo hacer es minimizar, por ejemplo, el porcentaje de participación, o en caso de que se pueda con más, entonces aumentar, ¿cierto? Yo puedo aumentar, por ejemplo, un 3%, entonces ese 3% me daría 235 unidades al día con, obviamente al año, 70.500 unidades. Entonces ya ustedes empiezan a jugar un poco con esto dependiendo de las capacidades que se tengan. Debe tener un especial cuidado al momento de manipular obviamente esa participación del mercado, que no nos vaya a quedar muy grande y que al final nos quedemos cortos en la prestación del servicio, o que no nos vaya a quedar muy pequeños y que tengamos demasiada gasolina y obviamente no nos la podamos gastar porque no hay que hacer. Entonces, en ese sentido, para que tengan un especial cuidado con estos cálculos. Una vez se tenga esta información, entonces la idea es establecer, si tengo varias referencias de productos, entonces buscar una especie de vuelvo y juega de un tanteo de cuántas unidades realmente se pueden vender de cada una de las referencias. Ahora hay que tener presente algo. Si tengo varias referencias y el total de mi mercado es de 23.500 unidades, obviamente voy a tener diferentes tipos de clientes para las diferentes referencias, o puede que tenga los mismos clientes o puede que los tenga de manera diferente. Todo depende de cómo realmente quieran combinar el desarrollo de ese mercado. Entonces supongamos que de la primera referencia vamos a vender 5.000 unidades. Entonces ustedes ven aquí que automáticamente se calculan los otros años en función del primer valor que estoy dando. Supongamos que del segundo vamos a vender 3.450 unidades, que de la tercera vamos a vender 1.000, ¿cierto? Y que de la cuarta vamos a vender 14.050 unidades. Listo. Si podemos ver aquí estas sumas me dan 23.500 unidades, pero lo importante de esto no es que me cuadre obviamente las unidades que me dieron acá en el cálculo del mercado objetivo. Obviamente tienen que dar, ¿cierto? Pero ustedes hacen una repartición, digámoslo de esa manera, en función de ese cálculo del mercado objetivo. Ahora, ¿cómo sale este cálculo adicional que tenemos acá? Pues obviamente escoger este valor y multiplicarlo por el Producto Interno Bruto de los datos macroeconómicos. Si miramos, por ejemplo, el dato macroeconómico del Producto Interno Bruto del segundo año es del 2,8 y pertenece a la celda C8. Entonces, si nos vamos para los datos del mercado, miramos que está multiplicado por la celda C8, coge este valor, el C8,
está fijado. Y obviamente miremos un caso particular. Si yo le quito a esto el más E14, me está diciendo que el incremento es de 140 pesos. Es coger ese 2.8 y multiplicarlo por 5.000 y me da 140 pesos. Pero cuando yo le digo nuevamente, cójame ese valor de 140 pesos y súmele por favor los 5.000, las 5.000 unidades, perdón, son 140 unidades y no 140 pesos. Entonces son 140 unidades, entonces al sumarle los 5.000 unidades me va a decir que son 5.140 unidades para el 2018. Para el 2019 se hace exactamente lo mismo, se coge este valor, se multiplica por el porcentaje del Producto Interno Bruto de este año, se le suma nuevamente los 5.140 y me va a dar 5.320 unidades y así sucesivamente, y lo mismo con los demás. Lo único que ustedes deben de tener en cuenta aquí es llenar el primer año, el año base, y automáticamente se calcularán los demás. Recuerden que toda esta información, especialmente la del mercado potencial y la del mercado objetivos, que son los insumos para poder llenar la tabla de las cantidades proyectadas según los años planeados, sale obviamente del mercado potencial y del mercado objetivo. Es muy importante tener en cuenta que estos datos deben ser consultados estadísticamente de los informes que salen de las bases de datos confiables. Si no se tiene ese dato, realmente no podemos hacer estos cálculos que tenemos acá. Es indispensable que lo tengan. Ahora tienen que saber clasificar sus clientes, si son clientes naturales, si son clientes institucionales, etcétera, etcétera. Y cuando yo hablo de clientes institucionales, estoy hablando, por ejemplo, de los centros recreativos, de los hoteles, cosas así por el estilo que me ayuden obviamente a manifestar cuál es mi real mercado potencial. Si yo hablo de hoteles en Colombia, deben haber una buena cantidad de hoteles. Si yo me voy a dirigir específicamente a las personas de una ciudad, como es el caso de la ciudad de Medellín, puede tener los 2.400.000 personas, pero obviamente estos datos deben ser consultados en fuentes de datos confiables, como puede ser Google Académico, o puede ser también Redalic, puede ser Dialnet, cierto, que son bases de datos donde podemos buscar esta información. También podemos consultar en el DANE o en las mismas alcaldías, cierto, en los mismos ministerios, donde pueden tener información estadística de tipo demográfico. Listo. Esto es lo que tenemos en este momentico en relación con los cálculos del producto y o servicio para poder llenar este primer cuadro, que es indispensable para poder calcular los precios. Entonces continuemos con el siguiente video, donde vamos a hacer los respectivos cálculos en función de una fórmula que nos podrá llevar obviamente al cálculo del precio. Que estén muy bien y hasta luego.